Tamborileó nerviosamente con los dedos sobre la mesa. «Esto es un fraude», gritó mi suegra, pero su voz carecía de la confianza de antes. «No, Lorraine Peterson, no es un fraude. Legalmente todo se organizó durante la vida de la abuela. Por si acaso, aquí está el informe pericial independiente sobre la autenticidad de su firma y una grabación de video de la conversación con el notario. Saqué una memoria USB de la carpeta. Muy informativo, ¿sabes?» Andrew se levantó tan bruscamente que la silla tras él se cayó. «Mamá, vámonos». Agarró a Lorraine Peterson del codo, que permanecía sentada con la boca abierta. «Tenemos que discutir esto». «¿Propiedad en Cherry Street?», susurró, aún incrédula. «Pero eso es una fortuna». «Lo sé», asentí. La abuela era una mujer sabia. Allison permaneció inmóvil, sus ojos muy abiertos iban de mí a su suegra. En su mirada había asombro, mezclado con un nuevo sentimiento, tal vez respeto. «Prepárate», Lorraine Peterson gritó a su nuera. «Y tú también». Pero mientras los tres se dirigían hacia la salida, toqué suavemente el brazo de Allison. «¿Quizás te quedes?» «Hablaremos». Lorraine Peterson tiró de Allison por la manga, pero ella de repente se enderezó. «Me quedaré. Necesito descansar», dijo con voz tranquila pero firme, liberando su mano. «Taylor y yo hablaremos del bebé». «Como quieras», siseó mi suegra entre dientes. Y se fueron, ella y Andrew, dando un portazo. Quedamos solas. Yo y Allison con el niño bajo su corazón, a quien intentaron usar como herramienta en el juego sucio por bienes raíces. «El té todavía está caliente», dije sonriendo. «Y tengo pasteles de manzana de la abuela». Allison se sentó, colocando las manos sobre su vientre como protegiendo al futuro niño. «No sabía nada», susurró. «De verdad, nada». La miré más de cerca. Las pecas destacaban en su rostro pálido y sombras subrayaban sus ojos por el cansancio. El embarazo le resultaba difícil, eso era evidente. «Te creo, le serví té fresco». Siempre han sido buenos ocultando información, especialmente a quienes consideran incapaces de tomar decisiones. Allison tomó la taza con manos temblorosas. «Andrew dijo que era solo un trámite, que querías mudarte de todas formas, que era difícil para ti mantener sola un apartamento tan grande». Calló, dándose cuenta de la absurdidad de estas afirmaciones. «¿Y tú le creíste?» Simplemente no hacía preguntas. Allison bajó la vista. «Lorraine Peterson siempre decide todo. Si intentas discutir, solo empeora». Suspiré. En los 5 años transcurridos desde la muerte de Samuel, había estudiado bien los métodos de mi suegra. Primero pequeñas pinchadas, luego amenazas abiertas. No una hija, sino una vagabunda, una extraña. Esos eran los epítetos más suaves que me prodigaba. Pero la abuela siempre fue mi protección. Evelyn Rose, a pesar de su apariencia frágil, podía poner a cualquiera en su lugar con una sola palabra. «¿Y qué hay de esa casa en Cherry Street?», preguntó Allison en voz baja, distrayéndome de mis pensamientos. «¿La viste cuando viniste por primera vez con nosotros?» La casa gris con columnas blancas y ventanal al otro lado de la calle. Fui a la ventana y señalé el edificio visible al otro lado de la calle. Una mansión de 3 plantas construida justo antes de la guerra. Número 8. ¿Pero no está dividida en apartamentos? Sí, 12 apartamentos. Pero todo el edificio pertenece a nuestra familia. Corregí. Más precisamente, ahora a mí. La abuela lo heredó de su padre, que era arquitecto. En los años 20, casi lo despojan de sus bienes, pero algunas viejas conexiones lo salvaron. Luego la guerra, luego la reconstrucción. En fin, una larga historia. Allison miró sorprendida de mí a la casa fuera de la ventana. Y todos estos años no compartió con nadie. La abuela era muy cautelosa después de los intentos de apropiarse de esta casa y del apartamento en los años 90. Hubo historias turbias con incursiones corporativas. Me contó que la amenazaron, intentaron intimidarla. Desde entonces no hacía alarde de sus propiedades y elegía cuidadosamente a quién confiar. ¿Y ella te eligió a ti? Sonó menos como pregunta y más como declaración. Sí. Regresé a la mesa y tomé un pastel. La abuela dijo que yo era la única en la familia que veía la vivienda no como mercancía, sino como hogar, un lugar donde vive la gente, no donde se capitalizan activos. Guardamos silencio.
Un coche pasó fuera de la ventana. En el patio vecino, alguien hablaba en voz alta. La vida urbana cotidiana continuaba, ajena a nuestros dramas. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Allison, mordisqueando cuidadosamente el pastel. ¿Con las casas? Encogí los hombros. Primero, ordenar los documentos, pagar todos los impuestos y tasas. La abuela lo tenía todo en perfecto orden, pero necesito ponerme al día. Por cierto, varios apartamentos están vacíos. Necesitan reparaciones, por supuesto. Allison se tensó de repente, como preparándose para un golpe. Van a echarme, ¿verdad? Después de todo esto, Lorraine Peterson no me perdonará por quedarme contigo. La miré sorprendida. ¿Echarte? ¿De dónde? Del nuestro apartamento. Pertenece a Lorraine Peterson. Andrew y yo vivimos allí bajo la condición de que... Se detuvo, buscando palabras. De que respiren como ella dice, terminé por ella. Y Allison asintió. Dios mío, realmente os tiene bajo control absoluto. Andrew dice que no hay nada que hacer, que no tenemos elección. No puede encontrar un buen trabajo. Siempre proyectos que no prosperan. ¿Y tú trabajas tú misma? Lo hacía. Allison acarició su vientre. En una floristería como florista. Pero Lorraine Peterson dijo que no era serio, que debíamos pensar en el futuro del niño. De repente recordé nuestro primer encuentro en el cumpleaños de Andrew. Allison había traído una impresionante composición floral que solo irritó a Lorraine Peterson. Otra vez con tus escobas. Pero era evidente que la chica tenía talento. ¿Sabes? Me recosté en la silla. Tengo una propuesta. En ese momento, el timbre sonó insistente, agudo, implacable. Sabía quién era. Creo que quieren interrumpir nuestra conversación. Sonreía Allison. No te preocupes. Ahora hay opciones. Abrí la puerta. En el umbral estaban Andrew con el rostro distorsionado por la ira, y Lorraine Peterson, respirando agitadamente como tras una carrera. «Libera inmediatamente a mi hija política», exclamó, intentando irrumpir en el apartamento. Lorraine Peterson, bloqueé tranquilamente el paso. Allison decide por sí misma dónde estar. Y parece que has olvidado que estás en mi casa. No te di permiso para entrar. Tú. Se atragantó con las palabras. Mamá, espera. Andrew la apartó y avanzó. Ty, sé razonable. Hablemos con calma. Entiendo que empezamos mal. ¿Empezamos mal? Reí entre dientes. Vinieron a desalojarme de mi propia casa, y ahora quieren hablar con calma. Escucha. Bajó la voz. Mamá se dejó llevar, por supuesto, pero podemos negociar. Estos documentos quizás sean reales, pero somos familia. Debemos apoyarnos mutuamente. En su voz aparecieron notas aduladoras que conocía bien. Así rogaba a Samuel dinero para sus eternas startups. ¿Familia, dices? Me apoyé en el marco de la puerta. Bien. Entonces, ¿dónde estabas cuando la abuela estaba enferma? Cuando alguien necesitaba velar a su cabecera por la noche, encontrar medicamentos, médicos, organizar cuidados. ¿Dónde estaba tu mamá cuando necesitábamos ayuda para reparar el techo de la casa junto al lago Michigan? ¿Dónde estaban todos ustedes cuando yo sola clasificaba montones de documentos, pagaba facturas, trataba con inquilinos morosos? Andrew se movió incómodo de pie a pie. Todos tienen sus propios asuntos, Ty. No puedes dejarlo todo. Claro que no. Asentí. Así que ahora no hables de familia y apoyo. Ustedes tomaron su elección entonces, yo tomo la mía ahora. Detrás de mí apareció Allison, se colocó a mi lado, erguida y decidida. Andrew, quiero quedarme aquí un poco más, dijo firmemente. Taylor me ofreció una idea sobre trabajo y vivienda. ¿Qué trabajo?, interrumpió Lorraine Peterson. Estás loca. Una mujer embarazada debería estar en casa. Quiero volver a la floristería, habló Allison en voz baja, pero con una firmeza inusual. Y Taylor me ofreció una opción con un apartamento. Una opción bastante decente, no esa habitación en una casa compartida de la que hablabas. ¿Qué apartamento? Andrew desplazó su mirada desconcertada de su esposa a mí. En la casa de Cherry Street, un bonito apartamento de 2 habitaciones en el segundo piso, con ventanal, ha quedado disponible. Vista maravillosa al parque, techos altos, vecinos tranquilos. Sonreí.
Creo que será cómodo con su hijo. Y a un precio bastante razonable. ¿Tú, tú nos ofreces alquilarlo de ti? Andrew parecía como si le hubiera abofeteado. No de mí, sino de la empresa administradora. Con todas las reglas, con contrato. Sin descuentos familiares ni favores. Solo relaciones comerciales. ¿Cómo te atreves? Lorraine Peterson explotó. Mi hijo no será tu inquilino. Bueno, encogí los hombros. Busquen vivienda en otro sitio. Por cierto, los precios en nuestra zona han subido un 30% en el último año. Buena suerte. Quería cerrar la puerta, pero Allison de repente agarró mi brazo. Espera, se volvió hacia su esposo. Andrew, esta es una buena opción. Tú mismo dijiste que necesitamos un lugar propio separado de tu mamá. Sí, pero... Miró confundido a Lorraine Peterson, que se había puesto morada de ira. No hay peros, cortó Allison. Quiero este apartamento. Quiero una vida normal para nuestro hijo. Sin escándalos ni intrigas. ¿Su insolencia te ha contagiado? Lorraine Peterson señaló con el dedo en mí. Dirección. Otro par de horas con ella y ya has perdido completamente tus modales. No, Lorraine Peterson. Allison se enderezó de repente, mirando fijamente a su suegra a los ojos. Simplemente me he dado cuenta de que hay otras opciones y quiero considerarlas. Andrew desplazó su mirada de su madre a su esposa, claramente sin entender qué ocurría ni qué bando elegir. Mañana, dijo finalmente, lo discutiremos todo mañana. Y ahora vámonos a casa, Allison. Me quedaré un poco más, respondió. Iré en taxi por la tarde. No te esperaremos, gruñó Lorraine Peterson. Y no hace falta, replicó Allison con calma. Me las arreglaré sola. Cuando madre e hijo finalmente se fueron, Lorraine Peterson murmurando algo furiosamente entre dientes, y Andrew con aspecto completamente perdido. Allison y yo regresamos a la cocina. Ahora te lo ganaste, dije. Ya me lo gané antes, más de una vez. Encogió los hombros. Pero, sabes, de repente me di cuenta de que puedo elegir. No tengo que obedecer simplemente. Sonreí. La abuela decía a menudo, un hogar es familia. No son paredes, sino oportunidades que creas. Parece que Allison empezaba a entender eso. ¿Quieres que te muestre ese apartamento? Ofrecí. Es realmente bueno, aunque necesita reparaciones. Sí, sus ojos brillaron con un destello que no había notado antes. Sí, de verdad. Cruzamos la calle y nos dirigimos a la casa gris con columnas blancas. El majestuoso edificio, a pesar de la pintura desvaída y algún deterioro, conservaba su dignidad. No quedan muchas casas así en Chicago, con estuco en la fachada, ventanas altas y amplios accesos donde antes estaban macetas de cerámica con flores y espejos en marcos pesados. Siempre he admirado esta casa, confesó Allison, estirando el cuello para examinar los detalles arquitectónicos. Pero nunca pensé que podría vivir aquí. La abuela me contó que durante la guerra fue un hospital, dije, abriendo la pesada puerta con una llave antigua. Y en el ático escondieron archivos del conservatorio. Dentro fuimos recibidos por una penumbra fresca y el olor a madera vieja. Una amplia escalera con barandillas elegantes conducía a los pisos superiores. Los peldaños de mármol estaban agrietados en algunos lugares, pero aún conservaban su nobleza. En la planta baja vive Mary Stephens, antigua colega de la abuela, expliqué mientras subíamos las escaleras. Daba clases de historia del arte, ahora jubilada. A veces da clases particulares. En la segunda planta, el apartamento vacío y el estudio de Susan Archer. Ella confecciona trajes teatrales. Una mujer maravillosa. Allison escuchaba con admiración, como si le contara un cuento de hadas. ¿Y quién más vive aquí? Mayormente intelectuales de Chicago mayores, profesores, médicos, artistas. Después de las reformas económicas, muchos intentaron comprar sus apartamentos, pero la abuela no vendió. En cambio, los alquiló a precios muy por debajo del mercado, pero con una condición: mantener la atmósfera de la casa, la atmósfera de cultura, ayuda mutua, respeto. Nada de fiestas ruidosas, invitados dudosos ni historias criminales. La abuela decía que la casa debía seguir siendo un hogar, no solo un lugar para dormir. Subimos al segundo piso, saqué la segunda llave y abrí la puerta con el número 5. Aquí está el apartamento. Los últimos inquilinos se mudaron hace un mes.
una pareja mayor. Se fueron a casa de su hija en las afueras. Dentro, el apartamento resultó más espacioso de lo esperado. Techos altos con molduras, grandes ventanas en el ventanal, con vistas al viejo parque de Tilos. Claro, no se habían hecho reparaciones en mucho tiempo. El empapelado floral se había desteñido. El parquet crujía en algunos puntos y en la cocina había una vieja estufa de gas que recordaba tiempos soviéticos. Hay mucho que hacer aquí. Pasé la mano por la pared donde sobresalía una pequeña mancha de humedad. ¡Pero qué belleza! Allison fue a la ventana, mirando el parque abajo y el cielo pintado por el atardecer. Podría hacer aquí un taller. Floristería, por supuesto, pero quizás algo más. Siempre soñé con tener mi propio negocio. En sus ojos apareció ese destello, el destello de posibilidades que antes parecían inaccesibles. Entonces, ¿te gustaría vivir aquí?, pregunté. Mucho, se volvió hacia mí. Si es real, ¿cuánto será el alquiler? Nombré una cantidad aproximadamente la mitad del precio de mercado. Allison jadeó. Pero eso es una miseria para un lugar así. Política de la abuela, sonreí. La gente era más importante para ella que la ganancia. Por supuesto, hay condiciones. Contrato por un año con opción de renovación. Reparaciones a tu cargo y, y tienes que formar parte de la comunidad, participar en la vida de la casa, ayudar a los vecinos si es necesario. Una vez al mes hay reuniones de inquilinos donde se discuten temas comunes. Allison miró pensativa por la ventana. Sabes, esto es como imaginaba la vida adulta en la infancia. Mi propio hogar, buenos vecinos, trabajo que me gusta. ¿Y Andrew? ¿Cómo reaccionará? Su rostro se ensombreció. No lo sé. Él es complicado. Depende de lo que diga su madre. ¿Dijiste que no puede encontrar trabajo? Sí, Allison suspiró. Ya lleva 3 años. Primero alguna dirección en informática, luego intentó con bienes raíces, después con criptomonedas. Ahora no se sabe en qué anda. Lorraine Peterson le da dinero, pero solo para lo que ella considera necesario. Lo tiene corto. Entonces me acerqué a ella y puse mi mano sobre su hombro. Escucha, Allison, esta es tu elección. No interferiré en tu relación, pero si decides que quieres vivir aquí, el apartamento es tuyo con Andrew o sin él. Ella se estremeció. ¿Piensas sin él? Creo que deberías tener una elección. Siempre. Recorrimos más el apartamento, discutiendo cómo podría remodelarse. Allison se entusiasmó con ideas. Cómo disponer los muebles, qué colores usar, dónde poner un escritorio para la floristería. Habló del futuro cuarto del bebé con tal entusiasmo que entendí que ya mentalmente se había mudado. Luego fuimos a ver a Susan Archer, la vecina del piso. Una mujer elegante de unos 60 años con cabello gris bien peinado nos saludó en un apartamento convertido en estudio. Telas colgaban por todas partes, maniquíes estaban dispuestos y patrones sobre una gran mesa. Así que ahora eres nuestra casera. Sonrió hacia mí. Evelyn Rose dijo que pasaría a la casa a manos seguras. Intento estar a la altura de su confianza, respondí, presentando a Allison. ¿Y tú eres florista? Susan Archer se animó al oír la profesión de Allison. Qué interesante. Estoy trabajando en trajes para Sueño de una noche de verano. Necesito elementos florales. ¿Quizás puedas sugerir algo? Se sumergieron en discusiones sobre trajes teatrales y composiciones florales, y observé cómo Allison se transformaba ante mis ojos de nuera insegura, yo oprimida, en una especialista cuya opinión era valorada. Cuando finalmente nos despedimos de Susan Archer, Allison brillaba de alegría. Me ofreció un proyecto conjunto, dijo entusiasmada mientras salíamos de la casa. No he trabajado en algo así desde que terminé la escuela. Bueno, y tú estabas preocupada, sonreí. Regresamos a mi apartamento y llamé un taxi para Allison. Mientras esperábamos, de repente preguntó, ¿y qué hay en la casa del lago Michigan? Una vieja cabaña, respondí. Está cerrada ahora. Necesita grandes reparaciones. La abuela iba allí cada verano hasta sus últimos años. Decía que el aire allí es especial. Sería genial restaurarla, dijo Allison con aire soñador. Bueno para que el niño salga a la naturaleza. Llegó el taxi y nos despedimos. Allison me abrazó inesperada pero sinceramente.
Gracias, dijo en voz baja, por mostrarme otro lado de la vida. Tras su partida, permanecí mucho tiempo sentada en la cocina, clasificando los papeles de la abuela y reflexionando sobre el extraño giro de los acontecimientos. Por la mañana intentaron expulsarme de mi propia casa y por la tarde había ofrecido un apartamento a la esposa del hombre que quería desalojarme. La abuela probablemente se habría reído. Siempre decía que a la vida le encantan los giros inesperados. El teléfono sonó alrededor de las 11 de la noche. Esperaba una llamada de Allison, pero la pantalla mostraba el nombre del abogado de la abuela. Vincent Michaels. Taylor Thompson, perdón por la llamada tardía. Su voz sonaba alarmada. Pero tengo información que no puede esperar. Hoy Lorraine Peterson vino a mí con su hijo. Estaban interesados en impugnar el testamento de tu abuela. Suspiré. Eso era de esperar. ¿Con qué fundamentos? Dicen que Evelyn Rose no estaba en sus cabales al firmar los documentos, que se ejerció presión sobre ella. El conjunto habitual. Hizo una pausa. Pero no tienen ninguna posibilidad, Taylor Thompson. Tu abuela y yo lo previmos todo. Hay dictámenes médicos, grabaciones de video de conversaciones con el notario, declaraciones de testigos. Todo hecho legalmente. Gracias, Vincent Michaels. Pensé que intentarían. Hay algo más, continuó el abogado. Mencionaron a una mujer embarazada. Dijeron que tiene derecho a parte de la herencia como madre del futuro heredero. Casi me reí. Es la esposa de Andrew, mi cuñado. No tiene relación con la herencia de la abuela. Por supuesto, pero prepárate, podrían usar esa línea. De todos modos, solo quería advertirte. Además, Evelyn Rose me pidió entregarte personalmente algo cuando surja esta situación. ¿Exactamente qué? No por teléfono. ¿Puedo ir mañana alrededor de las 10 de la mañana? Por supuesto, estaré esperando. Colgué y fui a la ventana. Había luces encendidas. En la casa de enfrente, detrás de una ventana, se movía la silueta de Susan Archer. Probablemente trabajaba en sus trajes. En otra ventana se veía la figura de un hombre mayor, escribiendo algo en un escritorio. Profesor de historia, según dijo la abuela. La casa vivía su vida tranquila y medida. Miré esas ventanas y me pregunté qué había preparado la abuela para mí. ¿Qué otra sorpresa podría haber dejado? ¿Y qué me espera en los próximos días cuando Lorraine Peterson inicie una guerra total por la herencia? El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Allison. Taylor, perdón por la llamada tardía. Su voz temblaba. Tenemos bueno, Lorraine Peterson está furiosa. Dice que me echará de la casa, que soy una traidora. Andrew no sabe de qué lado estar. ¿Estás bien?, pregunté preocupada. Sí, solo un poco asustada. Ella grita que desheredará a Andrew si apoya la idea del apartamento. ¿Y él? ¿Qué dice? Nada definido. Está de acuerdo con su madre un momento. Dice que debemos pensar al siguiente. Yo no sé qué hacer. Cerré los ojos un segundo. El rostro de la abuela apareció ante mí. Tranquilo, sabio, con una leve sonrisa en las comisuras de los labios. ¿Qué haría ella en esta situación? Allison, ¿tienes dónde quedarte esta noche? ¿Una amiga, quizás? Sí. Mía, mi compañera de la floristería, pero no quiero involucrar a nadie. Entonces ven conmigo. Tengo una habitación de invitados. Quédate esta noche y mañana con la cabeza fresca pensaremos. ¿De verdad puedo? Sonó esperanza en su voz. Por supuesto, te espero. Colgué y fui a preparar la habitación de invitados. Mentalmente ya hacía un plan de acción. Mañana viene Vincent Michaels con el secreto de la abuela. Luego necesito reunirme con el administrador de la casa, aclarar detalles sobre el apartamento para Allison. Y también decidí llamar a mis socios comerciales. Quizás puedan ofrecerle un trabajo a Andrew. Trabajo real, no otro engaño. Será un día duro, pero de algún modo me sentía segura. La abuela no solo me dejó casas, me dejó la oportunidad de cambiar la vida, la mía y la de otros. Y voy a aprovecharla. La mañana siguiente comenzó con el aroma del café recién hecho y pasos silenciosos en la cocina. Abrí los ojos y no recordé inmediatamente los eventos de ayer. Mirando el reloj, las 8 de la mañana, me puse una bata y salí del dormitorio. Allison estaba ocupada en la estufa. Huevos chisporroteaban en la sartén.
Las tostadas ya estaban en la mesa y la cafetera emitía un aroma increíble. «Buenos días», sonrió. «Espero que no te importe que tome el control aquí». «Para nada». Me senté a la mesa, observando cómo manejaba con destreza en la cocina. «No sabía que cocinas tan bien». La abuela me enseñó. Allison sirvió la tortilla en los platos. Ella era cocinera en el Resort Narrow. Siempre decía que un buen día comienza con un buen desayuno. Comimos en un cómodo silencio, mirando por la ventana la ciudad matutina. El día prometía ser soleado a pesar del frío de abril. «¿Cómo estás?», finalmente pregunté. «Mejor». Allison removió pensativamente su café. «Andrew llamó 3 veces ayer. Primero gritó, luego me pidió que regresara. Luego sugirió un compromiso». «¿Y qué has decidido?» «Aún nada. Le dije que necesito tiempo para pensar. Él no está acostumbrado a esa respuesta». Sonrió débilmente. «Normalmente o acepto de inmediato o simplemente me callo. Y aquí de repente mi propia opinión». Su rostro mostraba una expresión de sorpresa, como si ella misma no esperara tanta audacia de sí misma. El timbre interrumpió nuestra conversación. Miré el reloj. 9:30. Vincent Michaels siempre llegaba un poco temprano. «Probablemente sea el abogado de la abuela», le dije a Allison. «Tenemos una conversación importante. Voy a irme, no interferiré». Empezó a retirar los platos de la mesa. «No hace falta, puedes sentarte en la sala o descansar en la habitación. Es malo que te alteres en tu estado». Abrí la puerta y vi no solo a Vincent Michaels, un hombre alto, de cabello gris con traje formal, sino también a 2 extraños, un joven con una carpeta de documentos y una mujer de mediana edad y aspecto hosco. «Buenos días, Taylor Thompson». Vincent Michaels parecía tenso. «Perdón por la compañía inesperada, pero representantes de la Comisión de Asuntos Sucesorios están aquí por ti». Insistieron en una visita conjunta. Inmediatamente entendí qué comisión era esta. Lorraine Peterson no había perdido el tiempo. «Adelante». Abrí más la puerta, dejando entrar a los 3 al pasillo. Nos acomodamos en la sala. Allison, lanzándome una mirada interrogante, se retiró silenciosamente a la habitación de invitados. Entonces comenzó la mujer, que se presentó como Zoe Ferguson, especialista en disputas sucesorias. «Hemos recibido una denuncia sobre posibles violaciones en la redacción del testamento de la ciudadana Evelyn Rose. Los solicitantes alegan que se ejerció presión sobre ella y que su estado mental no permitía decisiones adecuadas». «¿Quiénes son los solicitantes?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Esa es información confidencial», Zoe Ferguson cortó. Pero Vincent Michaels intervino. «Lorraine Peterson y Andrew Nicholas Peterson», dijo firmemente. «Y todos sabemos que es completo absurdo». Evelyn Rose tenía dictámenes de 3 comisiones médicas independientes sobre su plena capacidad. «Los documentos pueden falsificarse», replicó Zoe Ferguson. «Al igual que su autoridad», respondió inesperadamente Vincent Michaels con severidad. «¿Puedo ver su identificación?». La mujer dudó, luego sacó con reticencia una tarjeta. Vincent Michaels la examinó cuidadosamente. «Taylor Thompson», se dirigió a mí. «La señora Zoe Ferguson trabaja en el bufete Derecho Familiar. Es una organización privada, no un organismo gubernamental. No tiene autoridad para realizar inspecciones ni exigir documentos». El rostro de Zoe Ferguson se tornó carmesí. «Actuamos en interés de la familia», objetó, «y tenemos motivos suficientes para solicitar los materiales del caso mediante juicio», respondió Vincent Michaels, impasible. «Si tienen dudas sobre la legalidad del testamento, presenten una demanda. Y ahora les pido que abandonen el apartamento de mi cliente». El joven que acompañaba a Zoe Ferguson claramente se sentía incómodo. Ni siquiera había abierto su carpeta. «Vámonos, Zoe Ferguson», dijo en voz baja. «De hecho, primero debemos preparar una demanda». La mujer me lanzó una mirada ardiente, pero finalmente se levantó. «Volveremos», prometió, «con una orden judicial». Cuando la puerta se cerró tras ellos, Vincent Michaels suspiró cansado. «Perdón por esta escena, Taylor Thompson. Me interceptaron en la entrada y prácticamente forzaron la entrada». «No hay problema, Vincent Michaels». Adiviné que Lorraine Peterson no se rendiría tan fácilmente. «Realmente pueden demandar», advirtió el abogado.
Pero no tienen ninguna posibilidad. Evelyn Rose fue muy previsora. Sacó un grueso sobre de su maletín. Aquí está lo que mencioné ayer. Tu abuela me pidió entregarte esto personalmente si surgieran problemas con la herencia. Tomé el sobre. En él, con la letra de la abuela. Ty, ábrelo cuando llegue el momento. ¿Qué hay dentro? Pregunté. No lo sé. Negó con la cabeza. Evelyn Rose no lo dijo, pero estaba segura de que te ayudaría a hacer frente a cualquier reclamación. Abrí cuidadosamente el sobre. Dentro había varias fotos, una hoja de papel amarillenta y una memoria USB. Las fotos mostraban a una joven Lorraine Peterson con un hombre desconocido. Estaban abrazados contra un fondo marino. En otra foto, sentados en un restaurante tomados de la mano. Di vuelta a una foto. Al reverso, con la letra de la abuela, Lorraine y Oliver. Miami, 1987. ¿Quién es Oliver? Pregunté, pero Vincent Michaels solo se encogió de hombros. Ni idea. Pero por la fecha fue antes del nacimiento de Andrew. Desdoblé la hoja de papel. Resultó ser una carta dirigida a Lorraine firmada por este Oliver. Por el contenido, tenían una relación muy cercana, y él le pedía que divorciara de su esposo para que pudieran estar juntos. Interesante, murmuré. Así que Lorraine Peterson tenía una aventura. Quizás la abuela guardó estos materiales como seguro, sugirió Vincent Michaels. Revisa qué hay en la USB. Encendí la computadora e inserté la USB. En ella había una grabación de audio. Presioné reproducir y escuché la voz de la abuela. Ty, si estás escuchando esto, significa que Lorraine finalmente ha decidido impugnar mi decisión. Me lo esperaba. Siempre ha sido codiciosa con el dinero y la propiedad, aunque intentó ocultarlo tras hablar de valores familiares. En esta USB encontrarás una grabación de mi conversación con ella, hecha hace 5 años, justo después de la muerte de Sammy. Entonces intentó reclamar derechos sobre nuestro apartamento. Grabé esa conversación sin su conocimiento, un acto feo, pero necesario. Creo que te interesará la parte donde admite que Andrew podría no ser hijo de su padre oficial. Eso explica por qué intenta desesperadamente proveerle materialmente. Culpa. Usa esta información sabiamente, Ty. No te insto a chantajear a Lorraine, pero si necesitas protegerte, no dudes. Una cosa más. En mi 80º cumpleaños me sometí voluntariamente a una evaluación psiquiátrica completa. La conclusión está en la USB en la carpeta de documentos. Estaba sana de mente y con memoria firme al redactar el testamento. Y sabía exactamente lo que hacía. Cuídate, muchacha. Y recuerda, los hogares deben unir a la gente, no dividirla. La grabación terminó y el silencio cayó. En la habitación. «Guau», dijo finalmente Vincent Michaels. Evelyn Rose lo previó todo. Como siempre, asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Siempre estaba un paso adelante. En ese momento, Allison asomó cautelosamente la cabeza en la habitación. «Perdón», dijo avergonzada. «No quería espiar, pero accidentalmente escuché sobre Andrew». Suspiré. La situación se volvía más complicada. «Adelante, siéntate, invitado. Esto también te concierne». Allison se sentó en el borde del sofá, acariciando nerviosamente su vientre. «¿Entonces Andrew podría no ser hijo de su padre oficial?», dijo en voz baja, como temiendo que las paredes oyeran. «Aparentemente sí». Le mostré las fotos. «Tu suegra parece haber llevado una doble vida». Allison miró las fotos durante mucho tiempo. Luego levantó los ojos hacia mí. «Sabes, esto explica mucho. Lorraine Peterson siempre estuvo obsesionada con la idea de que Andrew debía vivir mejor que todos, que merecía un trato especial. Ahora queda claro por qué». «Culpa», asentí. «¿Y qué harás con esta información?», preguntó Allison. Reflexioné. La abuela me había dado una potente carta triunfadora en el juego contra Lorraine Peterson. Solo una insinuación sobre la posibilidad de revelar este secreto sería suficiente para hacerla retroceder. ¿Pero quería ir por ese camino? Aún nada, decidí. La guardaré como opción de respaldo. Tal vez Lorraine Peterson recapacite sin chantajes. Vincent Michaels asintió aprobatoriamente. Decisión sabia. En cualquier caso, tu posición legal es impecable. Si demandan, ganaremos.
Pero con tal evidencia es improbable que quieran un juicio público. Recogió sus papeles y se levantó. Prepararé todos los documentos necesarios en caso de demanda. Y tú, Taylor Thompson, ten cuidado. Lorraine Peterson es una oponente peligrosa. Cuando el abogado se fue, Allison y yo quedamos solas en la sala. Ella parecía pensativa y un poco triste. ¿En qué piensas?, pregunté. En cómo nunca realmente conoces a la gente, suspiró. Aquí está Lorraine Peterson, siempre tan correcta, tan principiada, hablando constantemente de moral, valores familiares. ¿Y ella misma? La gente es más complicada de lo que parece, observé. Y todos tienen sus secretos. Allison de repente se enderezó y me miró resueltamente a los ojos. Quiero alquilar ese apartamento en la casa de Cherry Street, independientemente de lo que decida Andrew. ¿Estás segura? Sí. Necesito un lugar que sea mío, donde pueda decidir cómo vivir y qué hacer, donde pueda trabajar y criar al niño. ¿Y Andrew? Le daré una opción. Puede venir conmigo o quedarse con su madre. Debe ser su decisión. Sonreí. Me gustaba esta nueva Allison resuelta. Bien. Llamaré al administrador de la casa, prepararemos todos los documentos. El teléfono sonó como si estuviera coordinado. Esperaba el número del administrador, pero la pantalla mostraba el nombre de Andrew. Mostré el teléfono a Allison. «¿Tu esposo?», dije. «¿Hablarás?». Tomó una profunda respiración y asintió. «Sí. Es hora de poner los puntos sobre las íes». Le entregué el teléfono y fui a la cocina para no interferir en su conversación. A través de la pared llegaba la voz amortiguada de Allison, calmada pero firme. Ya no parecía asustada ni insegura. Interesante cómo reaccionaría Andrew a esta nueva versión de su esposa. Preparé té fresco y esperé. Independientemente de la decisión de Allison y Andrew, necesitaba prepararme para una nueva ronda de confrontación con Lorraine Peterson. Ella no se rendirá fácilmente, especialmente ahora que tiene algo que perder. No solo riqueza potencial, sino reputación. 15 minutos después, Allison entró en la cocina. Su rostro estaba tranquilo, casi sereno. ¿Y bien?, pregunté, entregándole una taza de té. Le dije que alquilaré el apartamento en Cherry Street, que quiero vivir separada de su madre y que él debe decidir con quién está, conmigo y el niño o con ella. ¿Y cómo reaccionó? Primero gritó, luego silencio. Luego dijo que necesita pensar. Sonrió débilmente. Eso ya es progreso. Antes simplemente obedecía a su madre sin pensar. Asentí, admirando su resistencia. Y también dije que volveré a trabajar, añadió Allison. Y que necesito un esposo, no un niño mimado de mamá. Atrevido. Miedo, admitió. Pero correcto. Tengo que pensar en el niño, en el ejemplo que le daremos. Terminamos nuestro té cuando volvió a sonar el timbre. Esta vez detrás de la puerta estaba Andrew, desaliñado, con ojos enrojecidos y expresión decidida. «Necesito hablar con Allison», dijo cambiando de pie a pie. «Por favor». Lo dejé entrar al apartamento y fui al dormitorio, dejando a los esposos solos. A través de la pared llegaban voces amortiguadas, a veces elevadas, a veces calladas por completo. No escuché, dándoles la oportunidad de resolverlo solos. Una hora después llegó un golpe suave a la puerta del dormitorio. La abrí. En el umbral estaban Allison y Andrew, de la mano. «Decidimos alquilar el apartamento», dijo Allison juntos. «Y encontraré un trabajo», añadió Andrew. «Trabajo real, no esos proyectos». Lo miré más de cerca. En sus ojos había una determinación que no había notado antes. «¿Qué dirá tu madre?», pregunté directamente. Andrew hizo una mueca. «Por supuesto estará en contra, pero debo elegir. Y elijo a mi familia». Abrazó protectoramente a Allison por los hombros. «Nos las arreglaremos», dijo firmemente. «Juntos». Asentí sin ocultar mi sorpresa. Parece que Andrew era capaz de tomar decisiones independientes después de todo. Interesante cuánto durará esta determinación cuando Lorraine Peterson comience a presionarlo de verdad. «Bueno, entonces», dije, «felicitaciones por el nuevo hogar. Vamos a preparar los documentos». La semana siguiente voló entre quehaceres. El administrador de la casa, Ian Paulson, y yo preparamos los documentos para alquilar el apartamento a Allison y Andrew.
Él, un hombre delgado de unos 60 años con porte militar, conocía bien a la abuela y trataba sus decisiones con sincero respeto. Evelyn Rose era la mujer más sabia, dijo, llenando meticulosamente los papeles con su caligrafía. Recuerdo en los años 90, cuando matones intentaron quedarse con la casa, ella no tuvo miedo, fue directamente al jefe de ellos y le dijo algo. ¿Qué hablaron? No lo sé. Pero después de eso, nos dejaron en paz. La abuela sabía cómo tratar con la gente, asentí, recordando cómo resolvía conflictos entre inquilinos, vecinos, familiares. Siempre con calma, siempre con dignidad. ¿Y tus parientes no se han calmado?, preguntó Ian Paulson, refiriéndose a Lorraine Peterson y compañía. Tranquilos por ahora. Encogí los hombros. Pero eso no significa que se hayan rendido. Ian Paulson tarareó. Seguro están acumulando fuerzas para un nuevo ataque. Gente así no se rinde fácilmente. Tenía razón. Aunque una semana había pasado desde que Andrew y Allison declararon su decisión de vivir separados y no hubo conflictos abiertos. Sentía que Lorraine Peterson tramaba algo. Ella no era de las que pierden en silencio. Mientras tanto, Allison y Andrew comenzaron las reparaciones en el apartamento de Cherry Street. Les di dinero para materiales como regalo para la futura casa nueva, y se entusiasmaron con ello. Más precisamente, Allison se entusiasmó. Andrew al principio parecía perdido. Nunca había hecho reparaciones con sus propias manos antes. Ni siquiera tengo mi propio martillo, admitió avergonzado. No hay problema, compraremos uno, declaró Allison resueltamente. Es hora de convertirse en un hombre de verdad. No había reproche en sus palabras, solo orientación cariñosa. Y para mi sorpresa, Andrew no se ofendió. Al contrario, apareció un nuevo destello en sus ojos. Emoción, interés, deseo de aprender. Les ayudé con la planificación del trabajo. La abuela me enseñó una vez a entender temas de construcción. Juntos elegimos empapelado, pintura, azulejos para el baño. Andrew, que solía desestimar tales trivialidades domésticas, ahora estudiaba entusiastamente catálogos y sitios web de tiendas de construcción. «Sabes», me dijo un día cuando evaluábamos juntos el estado del piso en el apartamento. «Nunca pensé que fuera tan interesante crear tu propio hogar». ¿Mejor que operar con criptomonedas? No pude resistir una ligera broma. Más honesto, respondió inesperadamente en serio. Más real. Ese mismo día, Andrew mismo llamó a un conocido constructor y arregló el reemplazo de ventanas. Sin sugerencias de Allison, sin mi ayuda. Simplemente lo hizo. Mientras tanto, Allison comenzó a revivir su negocio de floristería. Susan Archer, la vecina con el estudio, no solo le encargó composiciones florales para trajes teatrales, sino que también la presentó al director de un pequeño teatro que buscaba un decorador para una nueva obra. «Tendré mi propio negocio», dijo Allison con aire soñador, extendiendo bocetos sobre la mesa de la cocina en mi apartamento, donde ella y Andrew vivían temporalmente mientras se hacían las reparaciones. Primero decoración de eventos, luego quizás un pequeño estudio. Un fuego ardía en sus ojos que no había visto antes. El embarazo no impedía su trabajo. Al contrario, parecía darle fuerza. Dijo que el bebé pateaba activamente cuando trabajaba con flores, como aprobando la pasión de mamá. ¿Y Lorraine Peterson?, pregunté cautamente una tarde. ¿Sabe de tus planes? Andrew y Allison intercambiaron miradas. Lo sabe, respondió finalmente Andrew. Fui a verla hace 3 días. Le conté todo. ¿Y cómo reaccionó? Primero gritó que soy un traidor, que cedí a la influencia de esta... Vaciló. De todos modos te considera la principal culpable. Luego intentó jugar con la compasión, diciendo que quedará sola, que la abandono en la vejez. Luego comenzó a amenazar con desheredarme. ¿Y tú? Le dije que no necesito su herencia, que quiero construir mi propia vida. Sonrió débilmente. No me creyó. Dijo que recapacitaría cuando se acabe el dinero. Lo miré detenidamente. Había cambiado en esta semana. Palidecido, adelgazado, pero al mismo tiempo parecía haber madurado. Apareció seriedad en sus ojos que no estaba antes. ¿Y si tiene razón?, pregunté directamente. Si se pone difícil, nos las arreglaremos, respondió firmemente. Conseguí un trabajo. Esa era una novedad. ¿Dónde?
en una empresa de construcción, por ahora en período de prueba en el departamento de ventas. Nada especial, pero es trabajo real con salario fijo y perspectivas. Allison miró a su esposo con orgullo. Él encontró la oferta él mismo y arregló la entrevista él mismo, dijo. Por primera vez en su vida. Esa noche, cuando fueron al cine, su primera cita real en un año, como confesó Allison, me senté en la cocina pensando en lo extrañamente que todo se entrelazaba. ¿Quién podría haber pensado que el intento de quitarme mi apartamento llevaría a este resultado? Andrew empezando a volverse una persona independiente. Allison reviviendo su carrera, y yo encontré algo como familia, inesperada, extraña, pero familia. El timbre interrumpió mis pensamientos. Número desconocido. Hola, Taylor Thompson. Voz masculina tranquila, un poco nerviosa. Perdón por la llamada tardía, mi nombre es Oliver Daniel. Me dijeron que querías hablar conmigo. No entendí inmediatamente quién era. Luego recordé las fotos del sobre de la abuela. Oliver, el hombre con quien Lorraine Peterson tuvo una aventura. ¿Quién te lo dijo? Lorraine, es decir, Lorraine Peterson, titubeó. Me llamó hoy. Dijo que encontraste viejas fotos y que vas a usarlas. Así que Lorraine Peterson decidió actuar preventivamente. Movimiento interesante. No voy a chantajear a nadie, si eso es lo que quieres decir, dije con calma. Entonces, ¿para qué necesitas esas fotos? Sonó tensión en su voz. No las busqué. Me las dejó la abuela en caso de problemas con la herencia. ¿Con la herencia? Parecía genuinamente sorprendido. ¿Qué tiene eso que ver con la herencia? Larga historia, suspiré. En resumen, Lorraine Peterson intenta quitarme el apartamento y otras propiedades que la abuela me dejó. ¿Por qué? Ella tiene su propio apartamento y una cabaña, y a Lorraine Peterson nunca le parece suficiente. No pude ocultar el amargor en mi voz. Silencio al otro extremo. ¿La conoces bien? Finalmente pregunté. Una vez la conocí, respondió Oliver lentamente. Nos conocimos en un balneario en Miami en 87. Yo era estudiante de posgrado, ella una joven casada. Tuvimos una aventura, apasionada, intensa. Le sugerí que dejara a su esposo, que comenzara una nueva vida, pero se negó. Sí. Viejo dolor sonó en su voz. Ella eligió la estabilidad. Su esposo era un científico prometedor. Tenía un apartamento en Chicago, buen trabajo. Y yo era solo un estudiante de posgrado de Boston. ¿Mantuvieron contacto después de eso? Durante un par de años. Luego fui a trabajar al extranjero, en Alemania. Regresé solo a principios de los 2000. Nos encontramos por casualidad en una conferencia. Ya era diferente. Dura, calculadora. ¿Y su hijo? Pregunté directamente la pregunta principal. Oliver hizo una pausa. Nunca me lo dijo directamente. Pero sí, hay una posibilidad de que Andrew sea mi hijo. Las fechas coinciden. ¿Te gustaría conocerlo? No lo sé, respondió honestamente. Han pasado tantos años, no estoy seguro de tener derecho a irrumpir así en su vida. Hablamos unos minutos más. Oliver resultó ser profesor universitario, especialista en literatura americana. Vivía solo, nunca se casó. Una vez realmente amó a Lorraine, pero ahora era solo un recuerdo lejano. ¿Qué vas a hacer con esas fotos? Preguntó al final de la conversación. Nada, respondí. Quedarán conmigo como prueba en caso de que Lorraine Peterson decida llevarlo a juicio. Pero no voy a hacerlas públicas. Gracias. Su voz se suavizó notablemente. Y dile a Andrew. No, no digas nada. No es asunto mío. Tras esta conversación, no pude dormir durante mucho tiempo. Pensé en la extrañeza de la vida, sobre decisiones humanas que determinan destinos durante muchos años. Lorraine Peterson eligió la estabilidad sobre el amor y como resultado pasó su vida con constante miedo a que saliera la verdad. Tal vez por eso procuró tanto controlar a Andrew, protegiendo no tanto a él como su secreto. Por la mañana fui despertada por un golpe en la puerta. En el umbral estaba un jadeante Ian Paulson. Taylor Thompson, ¿qué cosa?, exclamó apenas recuperando el aliento. En la casa de Cherry Street vinieron los alguaciles. ¿Qué alguaciles? No podía creer mis oídos.
judiciales con una orden de embargo de bienes. Dicen que la casa está sujeta a confiscación por impago de impuestos. Me vestí rápidamente y corrimos a la otra orilla de la calle. En la casa de Cherry Street había 2 coches oficiales, y los inquilinos alarmados se agolpaban. 2 hombres de uniforme explicaban algo a Susan Archer, que parecía completamente perdida. ¿Qué pasa? Me acerqué a ellos. ¿Eres la dueña?, preguntó uno de los alguaciles. Sí, Taylor Thompson. Aquí familiarízate. Me entregó un papel. Orden judicial sobre imposición de medidas cautelares en forma de embargo de bienes inmuebles. Escaneé el documento. Parecía oficial, sellos, firmas, referencias a artículos legales, pero algo no encajaba. Espera, dije. Dice que la demanda fue presentada por la Administración Tributaria, pero en los últimos 5 años no hubo reclamaciones fiscales. Pagamos todo puntualmente. Hay recibos. Ellos no nos dicen quién y por qué presenta demandas. El alguacil se encogió de hombros. Nuestro trabajo es ejecutar decisiones judiciales. ¿Decisión judicial? Miré más de cerca la fecha. Pero dice que la resolución se emitió ayer. No recibí ninguna citación, no fui notificado de la audiencia judicial. Eso es una violación procesal. El alguacil frunció el ceño. Escucha, solo hacemos nuestro trabajo. Y yo hago el mío, respondí firmemente. Y ahora llamaré a mi abogado. Luego al departamento judicial. Porque esto, agité el papel, parece una grave violación de la ley. Marqué el número de Vincent Michaels. Respondió inmediatamente, como si esperara mi llamada. Ya estoy enterado, dijo, sin dejarme explicar la situación. Llamaron desde la casa de Cherry Street. Esto es un completo absurdo, Taylor Thompson. No hubo audiencia judicial. Lo comprobé. El número de caso listado no existe en el registro. ¿Entonces los documentos son falsos? No podía creer mis oídos. Parece que sí. Pide a los alguaciles que muestren su identificación y no firmes ningún documento. Voy de camino. Le pasé el teléfono al alguacil. El alguacil lo tomó con reticencia. A medida que avanzaba la conversación, su rostro cambió de seguro a alarmado, luego a asustado. Sí, entiendo. No, simplemente nos dieron la orden. Sí, lo revisaremos. Devolvió el teléfono y miró confundido a su colega. Hay algún error aquí. Parece que necesitamos contactar con la administración. Se apartaron y comenzaron a llamar a alguien. Los inquilinos, observando esta escena, gradualmente se calmaron. Susan Archer se acercó a mí y me estrechó la mano. Bien hecho, Ty, no perdiste la compostura. Evelyn Rose estaría contenta. Media hora después llegó Vincent Michaels, y poco después un verdadero representante del servicio de alguaciles judiciales, llamado por los superiores de los falsos alguaciles. Comenzaron verificaciones de documentos, se redactaron informes, se interrogaron testigos. Para el almuerzo, la situación quedó clara. Los alguaciles resultaron ser empleados de una empresa de seguridad privada, contratados por alguien para esta representación. Los documentos eran una hábil falsificación. Si no hubiera estado alerta y llamado al abogado, podrían haber precintado la casa y no dejar entrar a los inquilinos, creando una masa de problemas. ¿Quién crees que está detrás de esto?, preguntó Vincent Michaels cuando estuvimos solos. Adivina en 3 intentos, sonreí amargamente. Lorraine Peterson no se calmará hasta obtener lo suyo. Esto va más allá. El abogado sacudió la cabeza. Falsificar documentos oficiales, exceder autoridad. ¿Huele a caso penal? ¿Puedes probar su implicación? Improbable. Probablemente actuó a través de intermediarios. Pero el hecho de fraude está documentado. Eso es lo principal. Cuando finalmente terminó toda esta historia con los alguaciles, regresé a mi apartamento completamente exhausta. Preparé té fuerte, me senté junto a la ventana y miré la casa de enfrente. Mi casa. La casa de la abuela. La casa donde vivían personas que confiaban en la abuela y ahora confían en mí. Recordé sus palabras. Los hogares deben unir a la gente, no dividirla. Hoy esta casa realmente unió a la gente. Vecinos se apoyaron, ayudaron, juntos se enfrentaron a la injusticia. Tal vez esa era la intención de la abuela. No solo dejarme propiedades valiosas, sino transmitir esta atmósfera especial de unidad y ayuda mutua.
El teléfono vibró. Mensaje de Allison. Nos enteramos de todo. ¿Estás bien? Iremos pronto. Traemos pizza y algo tranquilizante. Sonreí. Sí, estoy bien, porque ahora no estoy sola. Por la tarde, cuando Allison y Andrew llegaron con la pizza prometida, nos acomodamos en la cocina y les conté todo lo ocurrido. Sobre la llamada de Oliver, sobre los falsos alguaciles, sobre los documentos falsificados. Andrew escuchaba frunciendo el ceño y en sus ojos gradualmente apareció una expresión que no había visto antes, una mezcla de vergüenza y determinación. Todo esto es obra de mamá, dijo cuando terminé. Sin duda. Me llamó esta mañana, habló en acertijos, que pronto todo cambiará, que lamentaré mi elección. No se detendrá, suspiré. Al menos no ahora. Debemos hacer algo. Allison puso su mano sobre su vientre, como protegiendo al futuro niño de toda esta historia. Esto está cruzando todos los límites. Andrew miró en silencio por la ventana, donde se reunía el crepúsculo. Luego de repente se levantó, enderezando resueltamente los hombros. Hablaré con ella, hablaré seriamente cara a cara. ¿Estás seguro?, preguntó Allison con ansiedad. Ella manipulará, presionará. Ya no soy el chico que puede manipularse, respondió Andrew inesperadamente firme. Es hora de terminar con este circo. Allison y yo intercambiamos miradas. No lo habíamos visto tan decidido. Bien, asentí. Pero no reveles todas tus cartas de una vez. Y dudé. Hay algo más que deberías saber. ¿Qué exactamente? Miré a Allison buscando apoyo. Ella asintió apenas perceptiblemente. Tiene que ver con tu padre, comencé con cautela. ¿Qué hay con él? Andrew se tensó. Murió hace 10 años. Quiero decir, quizás el hombre que pensabas que era tu padre no era biológicamente. La habitación se sumió en un silencio pesado. Andrew me miró como si hubiera dicho algo en un idioma desconocido. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Le conté sobre las fotos, la carta, la conversación con Oliver. Intenté hablar con cuidado, eligiendo las palabras, pero la verdad aún sonaba como un golpe. Con cada frase, el rostro de Andrew se ponía más pálido. Esto no puede ser verdad, finalmente logró decir. Mamá nunca... Andrew, dijo Allison suavemente tomando su mano. Todos cometemos errores y todos tenemos derecho a... ¿A qué? Tiró bruscamente su mano. A mentiras, a engaños que han durado 30 años. Se levantó y comenzó a pasear por la cocina de pared a pared como un animal enjaulado. Si esto es verdad, si este Oliver es realmente mi padre, ¿por qué nunca dijo? ¿Por qué ocultarlo? Quizás tenía miedo, sugerí. Miedo al juicio, a la pérdida de estatus. En aquel entonces no se aprobaban los divorcios, y dar a luz a un hijo de otro hombre. ¿Y este hombre lo sabe? Andrew se detuvo, mirándome con una mirada perdida. Lo sospecha, respondí honestamente, pero nunca estuvo seguro. Tu madre no se lo dijo directamente. Andrew se hundió en la silla, sujetándose la cabeza. Toda mi vida, murmuró, toda mi vida me predicó sobre honestidad, principios, tradiciones. Y todo este tiempo. Allison se acercó y abrazó sus hombros. Esto no cambia nada, Andrew. Sigues siendo tú, y el niño y yo te amamos. No por tus padres, sino por quién eres. Levantó la cabeza. Lágrimas llenaron sus ojos. Probablemente por primera vez en muchos años. Tengo que descubrir la verdad, dijo en voz baja. Toda la verdad, y escucharla de mamá. Mañana, dijo Allison resueltamente. Estás demasiado alterado hoy. Todos necesitamos dormir y recopilar nuestros pensamientos. Eso fue lo que decidimos. Andrew llamó a su madre y arregló una reunión para el día siguiente. Estuvimos un rato más, discutiendo estrategia de conversación. Luego Andrew y Allison fueron a la habitación de invitados y yo me quedé en la cocina sola con mis pensamientos. Sentía una extraña mezcla de emociones. Por un lado, era difícil ser la causa de tales impactos. Por otro, parecía que todo finalmente se movía hacia alguna resolución. Como un absceso que había estado madurando largo tiempo, finalmente listo para reventar, trayendo primero dolor, luego alivio. Por la mañana Andrew parecía sereno y decidido. Se puso su mejor traje, no el llamativo, flamante que prefería antes, sino uno estricto azul oscuro,
que lo hacía verse más mayor y serio. ¿Estás seguro de que quieres ir solo?, preguntó Allison acompañándolo a la puerta. Seguro, la besó. Esta es una conversación que debo tener yo solo. Cuando se fue, Allison admitió que estaba preocupada. Lorraine Peterson es una mujer muy fuerte, dijo. Toda su vida controló a Andrew. No sé si ahora puede enfrentarse a ella. Ha cambiado, objeté. En estas 2 semanas se ha convertido en una persona completamente diferente. Sí, pero Allison nerviosamente retorcía el extremo de su trenza. ¿Y si vuelve a dominarlo, encuentra su punto débil? Para distraerme de pensamientos ansiosos, nos ocupamos. Organicé los documentos de la abuela, clasificando carpetas con recibos y contratos. Allison trabajó en bocetos de composiciones florales para el teatro. Pasó el tiempo y ninguna llamada o mensaje de Andrew. ¿Quizás llamarlo? Allison no pudo soportarlo alrededor de las 2 de la tarde. Esperemos un poco más, sugerí. Tales conversaciones pueden alargarse, pero a las 3 ambos estábamos inquietos. Allison marcó el número de Andrew, pero el teléfono estaba fuera de servicio. Dejó un mensaje y comenzó a pasear por el apartamento nuevamente, mirando por la ventana. Algo anda mal, dijo. Lo siento, deberíamos ir allí. ¿Dónde? A casa de Lorraine Peterson, conozco la dirección. Dudé. Por un lado, Andrew dejó claro que quería manejarlo él solo. Por otro, Allison parecía verdaderamente alarmada, y en su estado preocuparse era malo. Bien, decidí. Vamos. Al final, nada terrible si simplemente pasamos a saludar. Llamamos un taxi, y media hora después estábamos en la casa de Lorraine Peterson. Edificios masivos de antes de la guerra en Michigan Avenue. Subimos al 5.º piso, tocamos el timbre. La puerta fue abierta por la empleada doméstica, una mujer mayor con cara de disgusto. La señora no recibe a nadie, cortó, intentando cerrar la puerta. Espera. Allison sostuvo la puerta con la mano. Buscamos a Andrew. Debería estar aquí. No hay ningún Andrew aquí, frunció el ceño la empleada, y no ha estado hoy. ¿Cómo que no ha estado? Allison palideció. Salió hacia la madre hace 4 horas. Lorraine Peterson ha estado sola todo el día. Tiene migraña, no recibe a nadie. La mujer intentó cerrar la puerta de nuevo. Necesitamos hablar con ella, dije firmemente. Concierne a su hijo. Kathy, ¿quién está ahí? La voz de Lorraine Peterson llegó desde dentro del apartamento. Unas mujeres, respondió la empleada. Hablan de Andrew. Sonaron pasos, y Lorraine Peterson apareció en el pasillo con una bata de seda, peinado perfecto y maquillaje. Para alguien con migraña, lucía demasiado compuesta. ¿Tú? Me midió con una mirada despectiva. ¿Y tú? ¿Eso a Allison? ¿Qué quieren? ¿Dónde está Andrew?, preguntó Allison directamente. Fue a verte esta mañana. ¿A mí? Lorraine Peterson fingió sorpresa. La primera vez que lo oigo. No acordamos ninguna reunión. Él te llamó anoche, insistió Allison, y acordaron reunirse hoy a las 11. Nada de eso, cortó Lorraine Peterson. Mi hijo no me llamó, y si lo hizo, no me reuniría con él. No después de que traicionara a su propia madre por... Barrió a Allison con una mirada despectiva. Por esto. Allison se estremeció como si la hubieran golpeado. Estás mintiendo, dijo en voz baja. Él habló contigo. Estuve cerca, lo escuché. ¿Quién sabe qué malinterpretaste, chica?, sonrió Lorraine Peterson con sorna. Quizás en tu estado ya estés alucinando. Sentí que la ira hervía dentro de mí. Basta, Lorraine Peterson. ¿Dónde está Andrew? Si le hiciste algo, ¿qué podría hacerle a mi propio hijo? Elevó las cejas. Recupera la cordura, Taylor. Has perdido completamente la cabeza con tu herencia. Entonces, ¿por qué su teléfono no está disponible?, preguntó Allison, sacando su móvil. ¿Por qué no responde a los mensajes? Ni idea. Se encogió de hombros Lorraine Peterson. Quizás por fin recuperó la cordura y fue a algún sitio a despejarse del mal influjo. En sus ojos brilló algo extraño, o ansiedad o irritación. Me di cuenta de que no estaba diciendo la verdad. Al menos no del todo. Lo buscaremos, dije firmemente. ¿Y si resulta que estás involucrada en su desaparición? ¿Desaparición? Lorraine Peterson levantó las manos teatralmente. ¡Qué drama!
Un hombre adulto sin contacto durante unas horas y ya están entrando en pánico. Quizás su teléfono simplemente se agotó, o se encontró con amigos, o decidió relajarse. Andrew no es así, objetó Allison. Él avisaría. ¿Lo conoces también?, preguntó Lorraine Peterson con una sonrisa venenosa. Solo llevas casada 2 años, y yo lo crié durante 30. Créeme, es capaz de sorpresas. Nos vamos. Tomé la mano de Allison viendo cómo palidecía por este enfrentamiento. Pero buscaremos a Andrew. Y si sabes algo... No sé nada, cortó Lorraine Peterson, y les aconsejo que no me molesten más. Tengo suficientes contactos para causarles problemas. Problemas reales, no sus dramas inventados sobre desapariciones. Cerró la puerta de golpe frente a nuestras caras. Bajamos en el ascensor y salimos a la calle. Allison parecía completamente agotada. Ella sabe dónde está, dijo convencida. Estoy segura. Y algo anda mal. Andrew nunca desaparecería así sin avisarme. Lo creo. Apreté su mano. Pensemos dónde podría haber ido. Nos sentamos en un banco del parque frente a la casa y comenzamos a enumerar opciones. ¿Amigos? Pero Andrew no tenía amigos cercanos, solo conocidos de negocios con quienes apenas comunicaba últimamente. ¿Parientes? Pariente más cercano por su lado, una tía en las afueras, pero se veían cada pocos años. ¿Trabajo? Pero acababa de conseguir empleo. Ni siquiera había comenzado oficialmente. Quizás fue a ver a su madre, pero ella no lo aceptó y decidió esperar en algún sitio. Sugerí en alguna cafetería o parque. Posible, reflexionó Allison. Pero entonces, ¿por qué el teléfono está apagado? Sabe que me preocuparé. En ese momento sonó su teléfono. Número desconocido. Allison tomó el receptor. Andrew. Escuchó unos segundos, su rostro cambiando de esperanza a desconcierto, luego a alarma. Sí, sí, esa soy yo. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Cubrió su boca con la mano. ¿Qué hospital? Cuando terminó la llamada, parecía a punto de desmayarse. Andrew está en el hospital, exhaló. Accidente. Fue atropellado por un coche al cruzar la calle no lejos de aquí, en Michigan Avenue, alrededor del mediodía. ¿Qué tan grave es? Sentí un frío en la espalda. Conmoción cerebral, pierna rota, contusiones. Allison temblaba. ¿Está inconsciente o estaba inconsciente? No lo sé. Una enfermera llamó, encontró mi número en su teléfono. Vamos inmediatamente. Ya estaba levantando la mano para detener un taxi. ¿Qué hospital? Northwestern Memorial. Todo el camino al hospital Allison permaneció en silencio, apretando fuertemente mi mano. Vi sus labios moviéndose en silencio, rezando o hablando con el niño por nacer, tranquilizándolo y a sí misma. En urgencias, una enfermera nos recibió. Una mujer joven con rostro cansado pero amable. ¿Son parientes de Sokolov?, preguntó. Soy la esposa. Allison dio un paso adelante. ¿Cómo está? Estable, respondió la enfermera. Recuperó el conocimiento hace una hora. Conmoción cerebral, fractura de peroné, múltiples contusiones. Pero nada amenaza la vida. ¿Podemos verlo? Solo 5 minutos. Está muy débil. Nos condujeron a la unidad de cuidados intensivos. Andrew yacía en la cama pálido, con la cabeza vendada y la pierna escayolada. Al ver a Allison, sonrió débilmente. «Hola», susurró. «Perdón por asustarte». Allison corrió hacia él, cuidadosamente tomó su mano. «¿Qué pasó? ¿Quién hizo esto?» «No vi». Andrew habló con dificultad. «Salí de casa de mamá alterado. No vi el coche. Sube negro, creo». «¿Hablaste con ella?», pregunté tranquilamente, acercándome más. ¿Con Lorraine Peterson? Sí, cerró los ojos. Ella lo negó todo. Dijo que son calumnias, que no tengo derecho a dudar. Incluso me mostró algunas cartas antiguas de papá, es decir, del hombre que creía que era papá. ¿Y luego? Luego discutimos. Le dije que quiero hacer una prueba de ADN. Ella entró en cólera. Comenzó a gritar que soy un traidor, que no soy su hijo si puedo pensar eso de ella. Me fui, estaba demasiado alterado. «Y fuiste atropellado por un coche», terminó Allison. «Sí, casi inmediatamente».
Estaba cruzando la calle y, de repente, frunció el ceño, como recordando algo. Sabes, me pareció que el coche, como si a propósito. En ese momento entró la enfermera en la sala. Hora terminada, dijo estrictamente, el paciente necesita descanso. Un minuto más, suplicó Allison. Por favor. La enfermera asintió a regañadientes y se fue. Escucha, Allison se inclinó hacia Andrew. Tu madre dijo que no viniste hoy, que no acordaron una reunión. ¿Qué? Andrew intentó incorporarse, pero hizo una mueca de dolor. Pero hablamos casi 2 horas. Definitivamente estaba en casa. Lo niega todo. Sacudí la cabeza. Dice que no tenías motivo para desaparecer y que lo estamos inventando todo. Andrew cerró los ojos. Así que eso es, susurró. Así que ha decidido ir hasta el final. Negar lo obvio. Andrew, toqué cuidadosamente su brazo. ¿Dijiste que te pareció que el coche fue intencional? Guardó silencio unos segundos, luego abrió los ojos y me miró con una mirada pesada. Me pareció que el conductor era Víctor, el chofer de mamá. Pero no estoy seguro. Todo pasó muy rápido. Allison y yo intercambiamos miradas. ¿Podría Lorraine Peterson llegar tan lejos? ¿Ordenar que atropellen a su propio hijo? ¿Para qué? ¿Para hacerlo callar? ¿Asustarlo? ¿O fue una advertencia para todos nosotros? No nos vamos a ningún lado, dijo Allison resueltamente. Me quedaré contigo en el hospital. No, Andrew negó con la cabeza. No puedes. El niño. Ve a casa, descansa. Ven mañana. Se volvió hacia mí. Tai, cuídate de ella. ¿De acuerdo? Y ten cuidado. No sé de qué es capaz mamá ahora. Está como enloquecida. La enfermera apareció de nuevo en la puerta, esta vez más insistente. Ya está, hora de visita terminada. El paciente necesita descanso. Nos despedimos de Andrew y salimos de la sala. Allison estaba pálida como un papel, pero se mantenía fuerte. ¿Crees que es ella?, preguntó cuando salimos del hospital. Lorraine Peterson ordenó que lo atropellen. No lo sé, respondí honestamente. No quiero creer que una persona pueda hacer eso a su propio hijo. Pero si es verdad, Allison se abrazó como si tuviera frío, aunque el día era cálido. Si realmente, ¿qué hacemos? Primero, denunciar a la policía. Decidí. Sobre el atropello, que Andrew vio al chofer de Lorraine Peterson al volante. Que investiguen. Y ella lo niega todo, sonrió Allison amargamente y sale indemne otra vez. No necesariamente, saqué mi teléfono. Hay muchas cámaras de vigilancia a lo largo de Michigan Avenue. Si el atropello está grabado, si se puede determinar la matrícula. ¿Crees que ella no lo previó? Quizás, pero debemos intentarlo. Fuimos a la comisaría y presentamos una denuncia por atropello. El oficial de guardia escuchó con mirada aburrida, registró las declaraciones y prometió tomar medidas. Era obvio que nuestro caso no le generaba mucho entusiasmo. Cuando regresamos a casa, Allison parecía completamente agotada. La obligué a comer y a acostarse a descansar, y me senté junto a la ventana mirando la ciudad nocturna. Pensamientos ansiosos giraban en mi cabeza. Si Lorraine Peterson realmente fue tan lejos, ordenó que atropellen a su propio hijo, significa que ha cruzado todos los límites imaginables. Significa que es peligrosa para Andrew, para Allison, para mí, para el niño por nacer. ¿Y qué hacer con una persona así? Fui al aparador, abrí el cajón superior y saqué la carpeta de la abuela con los materiales comprometedores sobre Lorraine Peterson. Quizás es hora de usar esta carta triunfadora. Pero, ¿y si solo empeora la situación? El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Número desconocido. Hola, Taylor Thompson. Voz masculina, vagamente familiar. Soy Oliver, Oliver Daniel. Hablamos el otro día. Sí, recuerdo, me tensé. Pasó algo. Lorraine me llamó. Está en un estado extraño. Dijo algo sobre Andrew, sobre un accidente. Pensé que podrías explicar. Andrew fue atropellado por un coche, respondí. Está en el hospital, y hay sospechas de que no fue un accidente. Pesado silencio al otro extremo. Insinúas. Oliver comenzó, pero no terminó. No afirmo nada, pero Andrew pensó que vio al chofer de Lorraine Peterson al volante. Dios mío, exhaló Oliver. ¿A dónde ha llegado?
¿Sabes dónde está ahora? En casa, creo. Cuando llamó, dijo que se encerró y no deja entrar a nadie. Ella dijo cosas extrañas sobre que todos la traicionan, que no puede confiar en nadie, que se encargará de todo ella misma. Un escalofrío me recorrió. ¿Qué quieres decir? No lo sé, respondió honestamente, pero sonaba inadecuada. Pensé que deberías saberlo, por si acaso. Gracias por la advertencia. Y también, Oliver hizo una pausa. Me gustaría visitar a Andrew, si es posible. Creo que es posible. Me sorprendió. ¿Quieres decírselo? No lo sé, admitió nuevamente. Pero tengo que verlo, al menos de lejos. Solo asegurarme de que está bien. Ven mañana al Hospital Northwestern Memorial, horario de visitas de 2 a 5. Gracias, su voz tembló. Y cuídense. Todos ustedes. Lorraine ahora. No es ella misma. Colgué y reflexioné. ¿Qué significan esas palabras? Encargarse de todo ella misma. ¿Qué más podría estar planeando? Fui a la puerta de la habitación de invitados, la abrí suavemente. Allison dormía profundamente, encogida, mano sobre su vientre, como protegiendo a su hijo incluso en sueños. Cerré cuidadosamente la puerta y regresé a la cocina. Sea lo que sea que Lorraine Peterson esté planeando, debo estar alerta. Por todos ellos. La mañana comenzó con una llamada temprana de Vincent Michaels. Las noticias eran alarmantes. Lorraine Peterson presentó 3 demandas a la vez. Declarar nulo el testamento de Evelyn Rose, declararme heredera injusta y privar a Andrew y Allison de sus derechos parentales, aunque el niño ni siquiera ha nacido aún. Esto es absurdo legal, aseguró el abogado, pero adjuntó un certificado de algún psiquiatra conocido que afirma que Allison es supuestamente incapaz de criar a un hijo. Y el caso ya está programado para audiencia la próxima semana. ¿Tan rápido? Me sorprendí. Contactos otra vez. El juez, viejo amigo de Lorraine Peterson. Allison y yo fuimos al hospital a visitar a Andrew, pero nos esperaba una desagradable sorpresa. En la entrada del departamento estaba un guardia que no nos dejaba entrar. Paciente en estado grave, dijo. Visitas restringidas por razones médicas. Afortunadamente, la enfermera conocida nos hizo una señal discretamente y explicó la situación. Lorraine Peterson vino por la mañana con un importante funcionario del Departamento de Salud, tras lo cual apareció una orden permitiendo que solo la madre viera a Andrew. Está muy alterado, añadió la enfermera, y pasó una nota de Andrew. Mamá obtuvo tutela temporal sobre mí como sobre incapacitado debido a la lesión. Esto es una tontería total, pero tiene contactos, quiere transferirme a una clínica privada. No lo permitas. Teme que use todo esto para acceder al niño. Recuerda, te amo y soy plenamente competente. Ten cuidado. Y decidimos actuar rápidamente. A través de un conocido de Mary Stephens, amiga de la abuela, contactamos al profesor Stein, un neurólogo renombrado imposible de intimidar o sobornar. Estaré en el hospital en 1 hora, prometió. Y si tu Andrew está realmente bien, escribiré una conclusión tal que ninguna tutela podrá sostenerse. En el hospital tuvimos que superar resistencia de la administración, pero con la aparición del eminente profesor, las puertas se abrieron. Stein examinó minuciosamente a Andrew con el médico jefe y emitió una conclusión inequívoca. Puedo afirmar con plena responsabilidad. El paciente está totalmente orientado, pensamiento lógico intacto, memoria preservada. La leve conmoción cerebral no afectó sus funciones mentales. No hay indicaciones médicas objetivas para establecer tutela. El médico jefe estaba claramente disgustado, pero no podía discutir con la autoridad del profesor. Allison declaró su decisión de llevarse a su esposo a casa y comenzó el proceso de alta. Cuando ya estábamos saliendo del hospital, Lorraine Peterson apareció en las puertas. ¿A dónde van? Bloqueó nuestro paso. Andrew debe quedarse en el hospital. Como su tutora oficial, lo prohíbo. Eso ya no aplica. Allison le entregó la conclusión del profesor. Aquí está el documento que demuestra que Andrew es plenamente capaz y no necesita tutela. Esto es falso. Indignada Lorraine Peterson. Ano. Mi hijo está gravemente herido. Necesita descanso. Basta de mentiras, mamá, dijo Andrew con calma. Toda tu vida me has mentido sobre mi padre,
Sobre tus principios, sobre todo. ¿De qué hablas? Palideció. Sobre mi verdadero padre, Oliver, el hombre con quien tuviste una aventura en Miami en 87, de quien posiblemente me diste a luz y luego ocultaste la verdad toda tu vida. Lorraine Peterson se quedó petrificada. Luego lentamente se hundió en el banco. No deberías haberlo descubierto, susurró. Nunca. Fue un error juvenil. Pero es verdad. ¿No soy hijo de Nicholas Peters? No lo sé. Se cubrió la cara con las manos. Nunca hice una prueba, no quise saber con certeza. En ese momento nuestro taxi llegó. Andrew se enderezó, apoyándose en una muleta. Adiós, mamá. No quiero más mentiras, ni manipulaciones. Viviré mi vida y criaré a mi hijo como considere adecuado. Andrew, no te vayas. Tú eres todo lo que tengo. No, mamá, no eres todo lo que tengo. Soy una persona separada con mi propia vida, mi familia. Y es hora de que lo entiendas. Entramos en el taxi y nos fuimos, dejando a Lorraine Peterson en las puertas del hospital. ¿Estás bien?, preguntó Allison en voz baja, tomando la mano de Andrew. No lo sé, respondió honestamente. Pero parece que por primera vez en 30 años tomé mi propia decisión. Y es liberador. Cuando llegamos a mi apartamento, de repente me di cuenta de que el círculo se había cerrado. Exactamente 2 semanas habían pasado desde que Lorraine Peterson declaró que me daba 2 semanas para hacer las maletas. A veces el destino tiene un extraño sentido del humor. Pasaron 6 meses. El otoño dorado retrocedió lentamente, dando paso a los primeros fríos. Las hojas de los arces en el patio de la casa de Cherry Street cayeron, cubriendo el suelo con una alfombra multicolor. Estaba junto a la ventana de mi apartamento, observando cómo se encendían las luces nocturnas en la casa de enfrente. En los últimos meses, esto se había convertido en mi ritual. Saludar al atardecer, mirar la casa que la abuela me confió. El apartamento del segundo piso, con el ventanal que da al parque de Tilos, ahora lucía completamente diferente. Andrew y Allison terminaron las reparaciones a finales del verano, poco antes del nacimiento del pequeño Michael, un niño robusto con ojos claros y atentos. Transformaron completamente el espacio. Paredes claras, grandes ventanas sin cortinas pesadas, pisos de madera lijados y cubiertos con barniz mate. En la habitación infantil, tonos de cielo y mar, cuna de madera hecha a medida y una mecedora donde Allison amamantaba al bebé. El timbre interrumpió mis pensamientos. En el umbral estaba Susan Archer con una gran caja en las manos. Taylor, querida, traje pasteles. Acaban de salir del horno con repollo y champiñones, como a tu abuela le gustaba. Acepté el obsequio agradecida. ¿Vas al bebé?, preguntó Susan Archer. Yo también voy, traigo un sonajero para Mikey. Lo hice yo misma con diferentes retazos. Por supuesto, iré pronto, solo me pondré ropa más abrigada. Entramos juntas en la casa de Cherry Street. El vestíbulo olía a pintura fresca. Recientemente terminó la reparación del vestíbulo. Azulejos nuevos en el suelo, barandillas restauradas, espejos de nuevo en marcos antiguos. Todo esto daba a la casa una atmósfera especial de dignidad. No pomposa, sino acogedora, hogareña. En el segundo piso, Andrew nos recibió. Madurado, con una corta barba bien cuidada, ya mostrando canas. La muleta ya no era necesaria, aunque en días húmedos la pierna a veces le recordaba su existencia. Pasen, nos invitó hospitalariamente. Mike acaba de dormirse, pero Allison se alegrará de verlas. El apartamento se llenó de aromas de hornear y comodidad hogareña. Allison estaba sentada en un sillón junto a la ventana, clasificando flores para una nueva composición. Al vernos, se levantó y nos abrazó a ambas. La maternidad la había hecho aún más hermosa. No esa belleza brillante de portadas de revistas, sino una belleza interior, profunda, como una luz que viene desde dentro. «Qué bueno que vinieron», sonrió. Acababa de terminar el trabajo para el teatro, luego pensé en tomar té. Y Mikey pronto despertará. Nos acomodamos en la cocina, donde electrodomésticos modernos combinaban armoniosamente con un antiguo aparador conservado desde tiempos de preguerra y cuidadosamente restaurado. Andrew preparó té en una gran tetera de porcelana que les regalé para la casa nueva. Y comenzamos a conversar tranquilamente. «¿Cómo va tu trabajo, Andy?»,
preguntó Susan Archer. ¿Te gusta? Mucho, asintió con genuino entusiasmo. Nunca pensé que la construcción pudiera ser un negocio tan interesante. Ahora estamos haciendo la restauración de edificios antiguos en el centro, devolviéndoles su aspecto histórico, pero con comodidades modernas. ¿Y la gerencia no presiona? Pregunté, sabiendo lo difícil que le era adaptarse a la jerarquía tras años de trabajo freelance. Claro que pasa, sonrió Andrew, pero tenemos un buen equipo, y estoy aprendiendo mucho. Por cierto, el director insinuó posible ascenso para Año Nuevo. Lideraré mi propio grupo. Maravilloso. Me alegré sinceramente. Discutimos las últimas noticias. Las composiciones florales de Allison tuvieron tanto éxito en el teatro que le ofrecieron decorar todos los estrenos de la nueva temporada. Susan Archer recibió un encargo para trajes de una película histórica. En la casa del lago Michigan terminaron las grandes reparaciones y ahora podíamos pasar fines de semana allí. ¿Y tú, Taylor, cómo va el nuevo proyecto?, preguntó Allison. Progresando. Sonreí. La empresa de catering está alcanzando un nuevo nivel. Ahora no solo eventos corporativos, sino bodas, aniversarios. Y por cierto, contraté a 2 nuevos empleados, jóvenes de la escuela de cocina, talentosos, pero necesitan una oportunidad. Como la abuela, notó Andrew. Ella siempre daba oportunidades a la gente. Asentí, sintiendo una oleada cálida de gratitud hacia Evelyn Rose. Ella me enseñó lo más importante: ver en los demás no un medio, sino un fin. Ayudar no por ganancia, sino porque de otra manera es imposible. Un llanto suave vino del dormitorio. Michael despertó. Allison se levantó, pero Andrew la anticipó. Yo lo traeré. Descansa tú. Un minuto después regresó con el bebé en brazos. Michael, adormilado y cálido, examinaba curiosamente a los reunidos. En sus rasgos se notaba algo de ambos padres, pero también había algo completamente suyo, especial. ¡Oh, qué guapo!, admiró Susan Archer. Un hombre de verdad creciendo. Sí, ya muestra carácter, dijo Andrew con orgullo. Terco, curioso. Observé cómo lo sostenía con ternura pero con confianza, cómo le hablaba con calma y respeto. Y pensé en lo diferente que era de aquella persona mimada e infantil que era solo medio año atrás. La paternidad había despertado algo real, profundo en él. Cuando Allison tomó a Mike para alimentarlo, Andrew y yo salimos al pequeño balcón a fumar, aunque había dejado el hábito con el nacimiento de su hijo. A veces se permitía un cigarrillo para una charla íntima, como decía. «Sabes», dijo, mirando la ciudad nocturna, «recientemente me encontré con Oliver». ¿De verdad? Me sorprendió. Después de la historia del hospital, solo se vieron un par de veces, brevemente. Sí, fuimos al Instituto de Arte, luego nos sentamos en un café, hablamos de literatura, de la vida. Es una persona interesante, y resulta que somos similares en muchos aspectos. ¿Hicieron la prueba?, pregunté con cautela. Sí, asintió Andrew. Él es mi padre biológico. Ahora es seguro. ¿Y cómo te sientes? Extraño, sonrió, pero bien. Como si hubiera encontrado una parte perdida de mí mismo. Sabes, él siempre lo sospechó, pero nunca interfirió en mi vida. Respetó la elección de mamá. ¿Y ella? ¿Lorraine Peterson? ¿Has tenido contacto con ella? El rostro de Andrew se puso serio. Me llamó varias veces. Primero amenazó, luego lloró, exigió, suplicó, y hace un mes envió una carta, de verdad, en papel. Sacó un sobre de su bolsillo. Aquí, ¿quieres leer? Tomé la carta y cuidadosamente desdoblé la hoja. Querido Andrew, perdóname por todo, por las mentiras, por el control, por intentar manejar tu vida. Pensé que lo hacía por amor, pero ahora entiendo que era miedo. Miedo a perderte, miedo a que descubrieras la verdad, miedo a quedarme sola. Me enredé tanto en mis mentiras que empecé a creérmelas yo misma. Y solo ahora, quedando realmente sola, comienzo a ver el daño que causé a ti, a mí, a todos a mi alrededor. No pido perdón, sé que no lo merezco. Solo quiero que lo sepas. Me arrepiento y esperaré si alguna vez quieres hablar. Con amor, mamá. Devolví la carta a Andrew. ¿Respondiste? Aún no. Doblo cuidadosamente la hoja y la guarda en el sobre.
Estoy pensando, esto no son solo palabras. Es una decisión que afectará a todos nosotros. Allison, Mike, toda nuestra familia. ¿Y cuál será? No lo sé, respondió honestamente. Pero ya no temo esta decisión, no temo la responsabilidad. Y eso es lo principal. Regresamos al apartamento. Allison terminaba de alimentar a Mike, que felizmente chupaba, saciado. Susan Archer contaba alguna historia divertida sobre el director del teatro. Una luna llena asomó por la ventana, inundando la habitación con una luz plateada suave. ¿Se quedan a cenar?, preguntó Allison. Preparé una cazuela con la receta de la abuela. Acepté gustosa. Me gustaban estas veladas familiares, llenas de calidez y paz. Me gustaba ver a Allison florecer, a Andrew madurar, a Mike crecer. Durante la cena discutimos planes futuros. Allison soñaba con abrir un pequeño estudio de floristería justo en la casa. Había una habitación libre en la planta baja, ideal para ello. Andrew habló de querer hacer sus propios proyectos eventualmente. Restaurar edificios históricos preservando la autenticidad. ¿Y tú, Ty?, preguntó Andrew, ¿cuáles son tus planes? Reflexioné. Los últimos meses estuvieron llenos de quehaceres. Ayudar a la joven familia, desarrollo de negocio, resolver asuntos de herencia. Vincent Michaels ganó brillantemente el caso judicial y todas las reclamaciones de Lorraine Peterson fueron rechazadas. La casa del lago Michigan restaurada y lista para huéspedes. ¿Qué sigue? ¿Sabes?, dije finalmente, creo que continuar el trabajo de la abuela. No solo preservar estas casas, sino desarrollarlas, crear espacios donde la gente se sienta bien juntos, donde se valore la historia, la cultura, la ayuda mutua. Gran idea. Andrew se animó. Podría ayudar con la parte técnica. Ya tengo contactos con buenos restauradores. Y yo podría encargarme de la decoración, intervino Allison. Hacer que las casas sean más acogedoras, más bellas. Así, durante la cena nació el nuevo proyecto Hogares con Historia. Decidimos comenzar con la casa de Cherry Street. Restaurar la fachada, recuperar detalles históricos, organizar un estudio de música en el sótano para niños de casas vecinas. Luego pasar a la casa del lago Michigan, convertirla en residencia de verano para artistas, escritores, músicos que pudieran vivir y trabajar allí, disfrutando de la naturaleza. Evelyn Rose estaría contenta, dijo Susan Archer mientras nos despedíamos en la puerta. Siempre decía que un hogar real no son solo paredes, sino personas que crean algo juntas. Sí, asentí. La abuela tenía razón, como siempre. Regresando a mi apartamento al otro lado de la calle, me detuve a mitad de camino y miré atrás a la casa con columnas blancas. Luz cálida ardía en las ventanas. Risas suaves venían de una rejilla abierta. La casa vivía su vida tranquila y digna, como durante muchas décadas antes. Recordé aquel día cuando Lorraine Peterson vino a expulsarme del apartamento. «Date 2 semanas para hacer las maletas», declaró entonces con una sonrisa satisfecha. 2 semanas que lo cambiaron todo. 2 semanas que obligaron a cada uno de nosotros a elegir. Quedarse igual o cambiar, vivir en el pasado o en el futuro. Destruir o crear. Por la mañana desperté temprano. Fuera de la ventana caía la primera nieve. Ligera, casi sin peso, cubría lentamente la ciudad con una manta blanca, ocultando imperfecciones, suavizando bordes, creando un nuevo mundo limpio. Abrí la ventana y extendí la palma, capturando copos de nieve. Se derretían apenas tocando la piel cálida, pero su tacto frío era sorprendentemente agradable, como un recordatorio de que la vida continúa, cambia, se renueva. Sobre la mesa estaba un viejo álbum de fotos que hojeé anoche. La abuela joven hermosa, majestuosa, con ojos inteligentes y una leve sonrisa. El abuelo a su lado, en uniforme militar, con medallas en el pecho. Mis padres bastante jóvenes, felices, tomados de la mano frente a un fondo de jardín floreciente. Yo misma niña con coletas, sentada en el regazo de la abuela. Y una foto nueva, tomada hace solo una semana. Yo, Andrew, Allison con Mike en brazos, Susan Archer, Mary Stephens, otros residentes de la casa, todos juntos frente al fondo de la entrada restaurada. Nueva familia. No por sangre, sino por espíritu, por elección,
por valores y metas compartidos. Cerré el álbum y sonreí. La abuela no me dejó solo casas y apartamento. Me dejó un ejemplo de cómo vivir con dignidad, cómo construir relaciones, cómo crear en lugar de destruir. Y trataré de ser digna de esta herencia. El teléfono vibró con un mensaje de Allison. Buenos días. ¿Mirando la nieve? Mike y yo también. Ven por panqueques para desayunar. Planificaremos las vacaciones de Año Nuevo. Sonreí y comencé a vestirme. Por delante había un nuevo día, nuevos asuntos, nuevos sueños, y estaba lista para ellos. Si te gustó la historia, pulsa el botón de me gusta y suscríbete al canal. Eso nos motiva a crear nuevas historias interesantes cada día. Pedimos disculpas de antemano por cualquier error en pronunciación y acentos. Todo lo mejor. Y sé feliz.